Hola, el día de hoy es la segunda entrevista del podcast del gestor público. Hoy entrevistamos a Bastián Castillo, profesional especialista en control de gestión. Vamos a ver su historia, por qué estudió administración pública, cuáles fueron sus principales motivaciones para hacerlo, entre otras cosas. Se viene muy interesante, así que te dejo con la entrevista. Muy buenas noches, el día de hoy estamos en el capítulo 2 del podcast del gestor público, haciendo gestión pública en simple para que solamente tú obtengas resultados en grande. El día de hoy pasamos al segundo capítulo. Estoy súper contento en esta oportunidad de contar con un invitado de la casa, un invitado, yo diría uno de los pocos invitados expertos en las materias que ejecuta, con mucha especialización. Es un profesional administrador público de la Universidad Humanismo Cristiano, con 3 diplomados, un diplomado en control de gestión y otro en Business Intelligence de la Universidad de Santiago de Chile y un tercer diplomado en desarrollo de metodología ágil. Este profesional no solamente se sustenta en lo que es la educación, sino que también tiene vasta experiencia en instituciones tales como el CERNAC, la Universidad de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde tuve el placer de conocerlo. Dejo con ustedes a Bastián Castillo. ¿Cómo está, Bastián? Súper bien, muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches y también muchas gracias por la invitación. Un gusto terminar el día conversando con usted, don Elías, un crack. Muchas gracias, don Bastián. Un gusto para mí tenerlo acá. Y bueno, quiero partir esta entrevista preguntándole quién es Bastián Castillo. Bueno, usted ya me describió profesionalmente, así es que puedo decir que soy una persona tranquila, sencilla, generación Z, así que pueden más o menos imaginarse las cosas que me gustan. Me gustan los juegos, el computador, me gusta el anime, me gusta leer, soy muy amigo de mis amigos, me gusta mucho salir sanamente, me gusta el fútbol, ver la Champions League, todo aquello que me haga pasar un buen rato, por ahí un poco desconectarme de la rutina y el estrés que esté conllevado. No, pero en general, una persona tranquila, muy amigo de sus amigos. Eso es lo que me destaca, puedo decir. Así es. Bueno, Bastián, una persona muy grata para conversar, valga la redundancia, que tiene mucha temática y por eso fue la invitación al podcast. ¿Cómo le fue en el colegio, don Bastián? ¿Se sentaba atrás, adelante, era Mateo? ¿Cómo le fue en el colegio? No me incomode de esa manera, don Elías. No, pero bien. Debo decir que no fue uno de esos típicos alumnos Mateos, no fui el de los 7 y los 6.5, sino que era ese alumno que por ahí solía sacarse el 5.5, el 6. Mi área siempre fue la humanista, pues. Yo estuve de primero básico hasta cuarto medio en el mismo colegio, Colegio Oh. Manuel José Irarrázaval, un colegio católico, humanista, científico. Y lo que siempre me destacó fue que siempre tuve ganas de aprender. Siempre me rodeé de personas que sabían más que yo y estas personas siempre me invitaron a ser parte de su grupo, por lo que usted me decía al principio. Me gusta mucho la conversación, reflexionar, la filosofía, la historia, el lenguaje, pero debo decir, nunca fui el tipo de alumno que se estudiaba de plano la materia, que memorizaba y lo plasmaba en la prueba, sino que a mí se me daba más el desarrollo de la materia, la reflexión. Siempre me destaqué más en relación a la filosofía, como decía, la historia, incluso la historia del arte. Eso era lo mío, la reflexión, el análisis, el analizar los datos, que fue después lo que me terminé dedicando. Pero como decía, nunca fui el mejor alumno, pero sí uno de los que siempre estaba interesado en aprender. Don Bastián, ahí me trae a colación un verso que escuchaba hace un par de días en otro podcast, que decía que uno es el promedio de las 5 personas con las cuales uno se junta. Y eso con lo que usted me dice, parece que es verdad. O sea, usted se juntaba con personas que realmente eran inteligentes y terminó convirtiéndose en uno de ellos. Sí, mira, como decía, yo no quiero justificar ni tampoco fomentar que estar en el colegio no va a determinar el éxito que puedas tener en el futuro, para nada. O
sea, todos debemos aspirar a obtener las mejores calificaciones en el colegio, a rendir al máximo, porque en el sistema educacional actual es lo que te va a permitir estudiar en muy buenas universidades que te van a dar el prestigio para encontrar buenos trabajos, tener una muy buena red de profesionales que eventualmente te pueden dar oportunidades. Pero si no eres el típico alumno del 7 y el 6.5, no quiere decir que no vas a poder desarrollar tus habilidades a mediano plazo. O sea, yo me di cuenta y me conocí profesionalmente a la edad de los 23 años, cuando entré a la universidad. Me di cuenta cuáles eran mis habilidades, ya sean blandas, técnicas, de todo tipo, pero era porque tenía el interés de hacerlo. Yo en el colegio tenía otros intereses. Mi interés era hacer amigos, llegar a la casa a jugar, que no me retaran, pero no era llegar a la casa, aprenderme de memoria la materia y dar un buen examen. Por ahí hay jóvenes que tienen más facilidad para eso, pero ese no era mi caso. Debo decirlo, soy honesto con eso, pero eso de ninguna manera me cerró alguna puerta ahora a futuro. Otra cosa también importante, Bastián, porque realmente el éxito que uno tiene en el colegio no determina el éxito que uno va a tener en el ámbito profesional, propiamente tal. De hecho, te diría que uno cuando sale del colegio, uno no tiene la película clara y no sabe qué va a estudiar, en definitiva. Totalmente. Mira, ese fue mi caso y el de muchos jóvenes, adultos, lo que sea, es que una vez que terminan el colegio, hay gente que se siente contrarreloj. Bueno, cada quien tiene una situación socioeconómica diferente, pero yo decidí tomarme un año para hacer un preuniversitario, no solo con el motivo de dar una buena PSU en ese momento, porque no era PAES, no era PTU, era PSU. Se van notando los años, ¿eh? Ya, no se van notando. Aquí tengo un par de filtros, así que no se nota mucho. Pero yo soy de la generación del 2015. En ese año me gradué del colegio y tuve la decisión, y también fue apoyada por mis papás, de que me tomara un año, que decidiera bien qué estudiar, pero que siguiera hasta el final con esa decisión. Y debo decir que fue la decisión correcta. En ningún momento, en ningún año de carrera, me arrepentí de haber estudiado lo que estudié, que es Administración Pública, licenciado en Gobierno y Gestión Pública. Así es que eso es un consejo que le puedo dar a quienes nos escuchan, que mejor tómense un año, decidan bien qué estudiar, en vez de estar 1, 2, 3 carreras, que también puede ser válido si luego encuentran una que es de su total afinidad, pero tómense su tiempo, sobre todo si son jóvenes, para decir qué estudiar y saber cuál es su vocación realmente. Oye, don Bastián, y luego de haberse tomado ese año, no sabático, porque siguió estudiando en el preuniversitario y ahí seguía el esfuerzo, pero ya terminando el colegio y luego de este periodo, ¿por qué decidiste estudiar Administración Pública? En verdad, una carrera que en Chile no es tan conocida. No, de hecho, yo no la conocía hasta el año 2017, perdón, el año 2016, que fue cuando hice el preuniversitario. Yo sabía cuál era el área en la que me iba a ir bien, en donde tenía habilidades innatas y otras que podía desarrollar, que era el área de los humanismos, es decir, historia, pedagogía, todo lo que tuviese con eso, el trabajo social. A mí lo que más me llamaba la atención era aquello que tuviese relación con la comunidad. Y como yo participaba como era estudiante de un colegio católico, también fui parte de una pastoral juvenil, que más allá de la religión que acogía este grupo, nos dedicábamos a ayudar a las personas. Hacíamos el Cristo en la calle, nos tocaba hacer misiones, pero que más que predicar la palabra del Señor, era relacionarse con las personas, ayudar a quienes lo necesitaran y generar comunidad. Entonces a mí me marcó de tal manera eso, que yo quería dedicarme a eso toda mi vida. No solamente a hacerlo en mi tiempo libre, sino que de lunes a viernes. Y eso fue lo que hice. Oye, ¿y por qué llegó a la Universidad Humanismo Cristiano? ¿Qué fue lo que determinó que entraras a estudiar Administración Pública? Que ya lo tenemos claro, que es porque tenemos un sentido social mucho más amplio. ¿Pero por qué el humanismo cristiano? Mira, como yo salí con un NEM de 5.7 y en la PSU debo haber sacado unos 620 puntos, recuerdo, en promedio,
Honestamente no me dio para haber estudiado en las tres mejores universidades que para mí, y en este orden son la Católica, la Chile, la USACH. Tenían las siguientes universidades, pues, digamos el Tier 2, que por ahí tienes a la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay muchas universidades buenas que imparten la administración pública, Así es. pero insisto, no será la universidad la que decida tu futuro, sino tu calidad como profesional y la probidad que tú tengas. Pero yo, y tomé un consejo de un familiar en ese minuto, que me fijase mucho en la malla, Así porque es. era Muy lo que vi a importante. mí, sí, pues era el sello que me iba a dar la carrera y el profesional el que me iba a convertir en primera instancia. Y yo lo que me quería dedicar era a políticas públicas. Yo no me quería dedicar tanto al análisis de datos, que curiosamente fue lo que terminé haciendo. Entonces, entre esa universidad y como yo también tenía tan reciente el catolicismo, que me marcó mucho, me dije, ¿sabes qué? La Universidad de Humanismo Cristiano es la mía. Me gustó mucho la malla, postulé también a otras universidades, pero me terminé inclinando por esa universidad. Y ¿sabes qué? Debo ser honesto, de haber podido entrar a la USACH, lo habría hecho sin pensar, porque también soy parte de la misma comuna, yo soy de Estación Central y me queda al lado y por ahí tengo un sentido de pertenencia, o sea, centralito, la USACH, cómo no. Pero finalmente me terminé desquitando con los diplomados y terminé estudiando en la Academia de Humanismo Cristiano por 5 años. Oye, y ya nos contó que iba a entrar por políticas públicas, pero ya dentro de la carrera misma, ¿cuál fue el ramo que más te gustó de administración pública dentro de los 5 años de duración de la carrera? Mira, es llamativo lo que voy a decir, pero a muchos estudiantes no les gusta la tesis. Dura un año, es bastante desgastante. No solamente tenéis diferencias con tu profe guía, sino que también con tu compañero o tus compañeros. Pero yo debo decir que el seminario de grado, voy a decir como asignatura el seminario de grado, hice mi tesis, que era enfoque a una política pública dedicada a la... O sea, la temática de mi tesis era un programa de capacitación para los locatarios del Persa Teniente Cruz. Mira, a mí me gustan mucho los persas, me gustan mucho las ferias, me gustan esos tipos de eventos sociales en donde se generan transacciones no solamente económicas, sino culturales. Así como en la Plaza de Armas, ¿cachai? Solo que ahí se venden un montón de cosas que no vais a encontrar en un mall, por ejemplo. Claro. Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso. Y yo dije, ¿por qué no capacitar a estas personas? Bueno, no voy tanto a lo que trató la tesis, sino porque me gustó esa asignatura que fue el seminario de grado, y es porque ahí empecé a conocerme realmente, lo que me gustaba, cuáles eran mis habilidades, mis debilidades, cómo me relacionaba con un compañero en ambientes de tensión y de gasto sostenido, cómo es hacer una tesis durante un año. Y lo más importante y que fue clave para el desarrollo de mi carrera profesional es que conocí la metodología de marco lógico. Eso fue lo que me abrió muchas puertas. Pero eso lo podemos seguir desarrollando en otras preguntas, pero si le respondo directamente a su pregunta, seminario de grado. Oye, ¿quién iba a pensar que Bastián entró a la carrera de administración pública por políticas públicas? Ya adentro le gustó lo que es ya la parte final de administración pública, que sería ya prácticamente la tesis o la preparación de la misma, que prácticamente termina siendo investigación. Claro. Para las personas que no se adentran mucho en el tema. Y Bastián termina en otro ámbito después, termina en control de gestión. Claro. Y eso también es muy llamativo, porque quizás de repente lo que demanda el mercado no puede ser lo que en lo que uno no se preparó tanto quizás dentro de la carrera, o lo que no te gusta. Y ahí viene una pregunta que yo creo que muchas personas se hacen, Bastián, es si ya después de estos 5 años, que en verdad pasan como un suspiro, claro. Realmente cuando uno estudia pasan muy rápido. Después de estos 5 años, Bastián, bueno, presenta la tesis, se titula de administrador público, que era el objetivo inicial, pero luego de eso, ¿te costó encontrar tu primer trabajo o fue fácil?
Mira, no fue fácil, pero también tuve la fortuna de haber encontrado pega muy rápido. Y se la encontré rápido era porque cuando ocurren este tipo de momentos en la vida, de buscar tu primera pega, decidir qué estudiar, yo soy muy riguroso conmigo mismo. O sea, es innegociable no tener éxito en algunas cosas. Y para mí, no tener éxito respecto a encontrar pega en mi primer año era innegociable. Yo sabía que iba a encontrar pega el primer año, a pesar de que no tenía ninguna red de contacto. Mira, Elías, yo soy el primer administrador público y uno de los primeros oficinistas que hay en mi familia. Están todos dedicados, con decirte que mi papá es mecánico automotriz. Mis dos hermanos también son dedicados al área de los vehículos. Uno en el área estética y el otro también es ingeniero en mecánica automotriz y autotrónica. Mi primo hermano, mi único primo hermano por parte de mamá, también es mecánico. No tengo, mi mamá es dueña de casa, no tengo ningún familiar que esté dedicado a esta área, nadie. Y disculpa, ¿cuál era tu pregunta, Elías? Para volver al inicio. No sé si te costó encontrar Ah, trabajo. Tu primera disculpa, pega, ya. que como dijiste, el éxito que Sí, tú, la meta era encontrar pega dentro del primer año. claro, sí, disculpa, sabes que ya las horas de la noche ya están haciendo efecto, pero sabéis que no. Eh, Como te decía, no tenía redes, por lo tanto sabía que yo tenía que salir a buscar las oportunidades. Mira, yo salí ingenuamente con mi currículum impreso y fui a bibliotecas, fui a museos, fui a servicios públicos alrededor de la moneda. Era un joven en busca de sus sueños, ¿sabes? En busca de sus objetivos, y también fui a universidades, que fue donde encontré mi primer trabajo. Y llegué a la famosa, la Torre 11, si no me equivoco, allá en el campo Andrés Bello de la Universidad de Chile. A la Finalmente, gloriosa, a la dicen por gloriosa ahí. Universidad de Chile, claro, bueno, ahí entramos a otro tema, yo soy colocolino, pero agradecido de lo que es la Universidad de Chile. Me abrió sus puertas sin tener mucho conocimiento de mis primeros pasos como profesional, Elías. Y ahí ocupé mi primer cargo como analista financiero. Eh, Ahí me entrevistaron, me preparé mucho para la entrevista, le saqué jugo a las pocas experiencias profesionales que tenía, que en ese momento solo fue en el CERNAC, en mi práctica profesional, en donde sí pude desarrollar materias relacionadas a las políticas públicas, a la investigación, a las metodologías, y que ahí, bueno, también tuve mi primer gran referente, que fue Daniela Loyola de la Universidad de Santiago. Ella me formó, me dio muchas oportunidades, me vio un cabro que tenía muchas ganas de aprender, ambicioso, que no le hacía el asco a ninguna pega, da lo mismo si era operativa, muy operativa, me refiero al planilleo, al análisis, bueno, se, me- se dan las oportunidades según qué tan abierto tú estás para recibirla, entonces ella percibió eso y me fue formando. Y Y así, ahí, en base a lo que tú comentas, es también importante, yo te diría, tener presente de que no es imposible encontrar pega como administrador público. Yo he visto comentarios que dicen, no, prácticamente una pega que no tiene campo, que está lleno de operadores políticos, que es una carrera que nació muerta. Yo te diría que lo que tú mencionaste es importante, las ganas y el hecho de querer aprender y de tener la visión de lo que tú quieres lograr. sí, mira, es cierto lo que tú partías diciendo, pero no solamente ocurre en el sector público, sino que también en el privado y donde sea. Siempre habrá una priorización al amiguismo, no solamente se valora la meritocracia al momento de encontrar trabajo, de tener un aumento, etcétera, pero sí lo que más pondera es las ganas con las que tú tienes para buscar tu primera pega. Yo lo hice así, fui puerta por puerta, finalmente encontré, me tardé 3 meses en encontrar trabajo Poco. y sí, y la verdad a mí me daba igual donde yo entrase a trabajar. Lo único que me preocupaba y lo único que yo quería era encontrar trabajo en el sector público. Y terminé entrando a trabajar en un lugar con mucho prestigio, mucho mejor de lo que pensaba, no ganando muchas lucas porque entré a honorarios, ganando, mira, todavía me acuerdo mi primer sueldo era de 710.000 pesos brutos. Y a mí me daba igual la plata, o sea, la necesitaba, también necesitaba más plata, pero era dinero que no tenía al principio, no era un trabajo que tenía al principio,
pero la satisfacción de haber encontrado trabajo en lo que yo estudié, créeme que valió la pena, que fueron 3 meses buscando trabajo todos los días, pero se dio y sin ayuda. Qué bonita historia y te juro que hay algo que me hizo acordar, por lo menos tenemos algo en común, que aparte el hecho de que nos gusta aprender, que cuando dijiste que eras el único administrador público de tu familia, y a mí me pasa lo mismo, yo soy el único administrador público de mi familia, y también vengo de una familia de mucho esfuerzo, mi vieja es dueña de casa, mi papá obrero, y realmente puedo estudiar gracias a una beca. O sea, yo estudié administración pública gracias a una beca, que en ese tiempo no existía la gratuidad, porque no quiero decir mi edad tampoco para no avergonzarme, pero en ese tiempo opté a la Bicentenario y si no hubiese sido por esa beca yo no estudiaba. Y lo otro, el hecho de las ganas de aprender, que uno tiene que saber que uno no puede ser inferior a su destino y ponerle ganas, meterle ganas, tener mente positiva, realmente te puede llevar a lugares en donde tú nunca pensaste llegar. Así que, Sí. y ahí, Bastián, ahí lo que me interesa saber, porque dijiste que pasaste de políticas públicas a, bueno, prácticamente metodología de la investigación, pero terminaste en control de gestión. Entonces, cuéntanos en qué consiste el control de gestión. Mira, yo te podría dar una definición teórica de libro, la típica definición de control de gestión, que finalmente es que un sistema de control que traduce la estrategia de una institución en objetivos e indicadores a través del Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, que a través de las 4 perspectivas monitorea un servicio. Pero, ¿sabes? Prefiero responder tu pregunta a través de la cotidianidad de un analista en control de gestión, que es lo que yo soy, un analista en control de gestión. Y me he dado cuenta, y la experiencia me ha hecho llegar a esta reflexión, es que uno tiene que entender cuáles son los dolores de tu servicio, dónde te aprieta el zapato. Coloquialmente para mí eso es. Y una vez que tú identificas cuáles son los dolores de tu servicio y también entiendes cuál es el perfil, no de la jefatura de tu sección o tu unidad de control de gestión, sino de una jefatura a nivel de departamento. Y cuando tú también tienes muy claro cuáles son los objetivos institucionales de tu servicio, sea público o privado, ahí vas a poder aplicar bien el control de gestión. O sea, para mí, como te decía, es saber cuáles son los dolores, monitorear con los indicadores que correspondan, tener una buena línea base y después entrar a picar. O sea, el plan de acción para mejorar el desempeño de una institución. Entonces, en pocas palabras, Elías, yo diría que primero identificar los dolores de tu servicio, el plan de acción acorde a estos dolores y después hacer los indicadores para ir monitoreando cómo va subiendo el desempeño de tu sistema de control de gestión. O sea, como te decía, no te voy a dar una definición teórica de lo que es el control de gestión porque realmente cada servicio es diferente, pero uno tiene que ser empático con los funcionarios que existen. Con empatía me refiero a entender cómo trabajan, cuáles son los productos que sacan. Coloquialmente y cotidianamente eso es lo que te puedo decir, sin elaborar mucho la respuesta. Y qué mejor que venga desde la experiencia y desde el aprender haciendo finalmente. Algo que mencionaste importante es la teoría del contexto. El profesional de control de gestión, por lo menos yo con los mejores profesionales de control de gestión, y te considero a ti uno de ellos, es que entendían muy bien dónde estaban trabajando, los productos que entregaban, los diferentes funcionarios que monitoreaban, y que el control de gestión no es meramente el levantamiento de indicadores o KPI, ¿cierto? Que es más conocido como en inglés, sino que más bien es poder generar ese valor agregado hacia las funciones que más allá de monitorear, ¿cierto? Es hacer ver las cosas que puede mejorar la organización en base a no solamente a números, sino que también a gestión misma. Claro. Lo que pasa con el control de gestión, Elías, y también hay que diferenciarlo bien de lo que es la auditoría, el control de gestión tiene que tener como objetivo aumentar el desempeño y la eficiencia del servicio en el cual trabaja. O sea, la auditoría, siendo interna o externa, lo que busca es que el servicio esté cumpliendo con sus procesos de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo a los procedimientos internos que tenga, a la normativa ISO, etcétera. Pero lo que busca el control de gestión,
Y no hablo de manera punitiva al control, porque eso genera una resistencia respecto de los funcionarios y las áreas que están siendo controladas. Es que tiene el objetivo de entender cómo funcionan las cosas de manera íntegra y a ir uniendo los engranajes. Mira, te voy a dar un ejemplo práctico. La sección de compras del departamento en el cual yo trabajo, hay una tarea diaria. Cuando emite la orden de compra, tiene que indicar cuál es el ID de plan de compras que está vinculado a ese proceso. Y muchas veces no sabían cuál era, porque hay muchos proyectos que tienen un nombre parecido o realmente no tienen la certeza de cuál es, porque no es dicha sección la que elabora el plan de compra institucional. Entonces yo pensaba, mira, justo me toca elaborar el plan de compra. ¿De qué manera yo facilito esa tarea? Que es una tarea bastante sencilla, pero que igual quita tiempo, genera incertidumbre en el funcionario, quien no sabe si realmente está haciendo bien el trabajo, porque finalmente cuando tú emites una orden de compra que está mal vinculada al ID que corresponda, eventualmente también puede llegar un ente fiscalizador como la Contraloría y decir, oye, tú me estás emitiendo una orden de compra de una licitación pública de tal monto, pero el proyecto que yo tengo publicado es de una compra ágil de 200.000 pesos. Eso te puede traer problemas de credibilidad de un ente fiscalizador y puede entrar a revisar otros procesos, etcétera. Entonces, el ejemplo que te quiero dar y la solución que vi yo ante este problema es generar un panel de Power BI, en donde ellos, de manera bien sencilla, digitaran el folio del requerimiento que estaban gestionando y de manera automática les apareciese cuál es el ID del proyecto al cual ellos tienen que vincular. Ese simple producto, que lo generó la sección control de gestión, porque no todos los productos tienen que generar otras secciones, la sección control de gestión, además de monitorear, también puede generar productos. Muy buen alcance. Descomprimió enormemente el proceso. O sea, me di cuenta que redució la cantidad de correo electrónico, redució la cantidad de llamadas, redujo también el rechazo que había hacia un proceso como es la planificación de compras, que es tremendamente estratégico para cualquier servicio. Entonces, una tarea sencilla puede tener un gran impacto. Eliminó el cuello de botella. Totalmente. Oye, Bastián, y ya para culminar la entrevista, desde tu experiencia, y que estudiaste administración pública, has pasado por varios servicios, ¿qué consejo le darías tú a las personas que quieren estudiar administración pública o a aquellos profesionales que quizás no estudian administración pública o no estudiaron administración pública y quieren puntualmente trabajar dentro de la administración del Estado? Mira, la administración, esto tiene muchas aristas. Lo que más le llama la atención a la gente naturalmente es qué tal son los sueldos. Mira, los sueldos en la administración pública tienen que ser competitivos, sí o sí, porque si no, no vais a tener ningún buen profesional trabajando en la administración pública. O sea, los sueldos del sector público no pueden ser una porquería comparado al sector privado. O sea, está claro que el sector privado paga más, mucho más, pero el sector público, y si tú eres un buen profesional, también te va a pagar bien. Obvio que no te vas a enriquecer, pero sí puedes tener una muy buena vida trabajando en la administración pública si tú te preparas lo suficiente. Los consejos que yo le puedo dar a quienes estén pensando estudiando administración pública es que no solamente se dediquen a aprender los ramos de la universidad, aprendan otro tipo de cosas, aprendan otras skills. Por ejemplo, aprendan Visai, aprendan a diagramar flujos, aprendan a utilizar la IA, que estamos en una revolución, así como lo fue la revolución industrial, así como cuando se descubrió el fuego, la inteligencia artificial es igual de importante que es un momento. O sea, simplemente, si tú sabes hacer un buen prompt en ChatGPT, en Copilot, en Gemini, créeme que va a estar por sobre muchos profesionales y va a ser una ventaja competitiva para ti al momento de buscar trabajo. Entonces, aprende Power BI, aprende Python, aprende Visai, aprende a usar la IA, y yo te aseguro que con esas 4 skills tú vas a tener una ventaja competitiva tremenda respecto a la competencia y te va a costar mucho menos encontrar trabajo. También certifícate en compras públicas, y tampoco seas tan regodión al principio. Lo que para ti tiene que ser importante tiene que ser entrar a la administración pública y después
créeme que todo se va a dar. O sea, ármate la experiencia y después dispárate como un cohete dentro de la administración del Estado. Mejor dicho, imposible. Bueno, Bastián, quiero agradecer el hecho de tenerte acá. Gracias por la disposición y gracias por tu valioso tiempo, que ya, para que la gente lo sepa, vamos ya para las 12 de la noche. Así que muchas gracias, Bastián. Nos despedimos desde el gestor público, haciendo gestión pública en simple para que tú tengas resultados en grande. Se despide Elías González y, como siempre, autorízate a ser feliz, que la vida es una sola. Un abrazo. Gracias a ti, Elías, por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches.